Antes de seguir, asegúrate de hacerlo ahora. Síguenos, porque lo que vas a descubrir te mostrará el lado más prohibido de los vikingos, el que la historia prefirió sepultar. En los banquetes del norte, donde la hidromiel corría como sangre y los cuernos chocaban bajo el fuego, los vikingos ocultaban un código secreto que convertía el deseo en dominio. La sexualidad era una extensión de la guerra, un campo donde se probaba el poder, la resistencia y la sumisión. Los hombres eran juzgados no solo por su fuerza en batalla, sino por su control en los rituales del placer. Quien mostraba debilidad era humillado. Quien demostraba dominio, venerado. En las sagas, el cuerpo se describe como territorio sagrado y maldito al mismo tiempo, una ofrenda a los dioses del trueno y la fertilidad. No había frontera entre lo místico y lo físico, entre la sangre y el deseo. Los cronistas posteriores intentarían borrar esas prácticas, incapaces de comprender cómo los vikingos mezclaban devoción y lujuria sin culpa. Pero en los templos de Freyja y en las salas de los Jarls, el placer era también una forma de obediencia divina, un fuego ritual que definía quién era digno de mirar al Valhalla. En el norte helado, el deseo no era amor, era guerra. En las tierras del hielo, donde la aurora teñía el cielo de rojo, existían mujeres que no pertenecían ni al pueblo ni a los hombres. Eran las volvas, sacerdotisas consagradas a Freyja, diosa del deseo, la fertilidad y la guerra. Su misión era mantener vivo el equilibrio entre los dioses y los mortales, a través de rituales que mezclaban placer, sangre y profecía. Cada luna llena, las aldeas se reunían alrededor del fuego sagrado. La danza comenzaba lenta, los cuerpos cubiertos de pieles y ceniza. Luego el ritmo aumentaba y el aire se cargaba de una energía que los ancianos llamaban la respiración de Freyja. En el centro del círculo, una sacerdotisa elegida ofrecía su cuerpo como símbolo de unión con lo divino. Los hombres que participaban creían que, al tocarla, recibían la bendición para la cosecha, la guerra o la descendencia, pero no todas las ofrendas eran voluntarias. Algunas jóvenes eran seleccionadas por los jefes tribales, obligadas a cumplir un destino que no habían elegido. Con el tiempo, estas ceremonias se volvieron más violentas, más oscuras, y lo que comenzó como adoración terminó siendo control. A los ojos de los dioses, el placer era sagrado, pero para los hombres se convirtió en poder. En los clanes vikingos, la fidelidad no se medía con palabras, sino con actos que helaban la sangre. Antes de partir a una expedición, los guerreros realizaban un juramento frente al dios Thor, prometiendo no volver con vida si traicionaban su honor o su unión. Pero ese pacto tenía un precio. Debía sellarse con un ritual íntimo y secreto, conocido como la Unión del Invierno. En una cabaña apartada, a la luz de las antorchas, el jefe del clan y su compañera compartían una ceremonia que los unía no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Se creía que esa conexión fortalecía el alma del guerrero, haciéndolo invencible ante la muerte. Los vikingos pensaban que el deseo, cuando era guiado por los dioses, podía purificar el miedo y transformar el dolor en coraje. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rito fue corrompido. Algunos líderes lo usaron como herramienta de humillación o dominio, imponiendo su bendición sobre las esposas de sus enemigos derrotados. Así, lo sagrado se volvió una forma de sometimiento, y lo que nació como un vínculo espiritual se transformó en un instrumento de terror. El invierno, símbolo de renovación, terminó siendo recordado como la estación del silencio y la vergüenza. En las grandes salas de banquetes, donde el humo del fuego se mezclaba con el olor del hidromiel, los vikingos celebraban los llamados blots, fiestas dedicadas a los dioses del Valhalla. Lo que comenzaba como una ofrenda terminaba en un frenesí colectivo que borraba toda frontera entre lo sagrado y lo carnal. Hombres y mujeres, libres y esclavos, todos participaban. Se creía que el éxtasis era una forma de comunicación con los dioses. Cuanto mayor era la intensidad del ritual, más generosa sería la bendición. Los cronistas cristianos que presenciaron estas escenas quedaron horrorizados y las describieron como banquetes de locura. Sin embargo, para los nórdicos era un acto de fe. Cada beso, cada abrazo y cada mirada eran vistos como una plegaria viva al poder creador del cosmos. Las sacerdotisas invocaban el nombre de Freyja, mientras el fuego iluminaba los rostros de los participantes, transformando el deseo en algo místico. Pero no todos los blots terminaban en celebración. Algunos acababan en violencia, en disputas sangrientas entre clanes o en sacrificios humanos para purificar el pecado del exceso. Así, el Valhalla terrenal reflejaba la dualidad del alma vikinga. Gloriosa y brutal, sagrada y profana, siempre al borde del abismo entre la vida y la condena. Cuando los barcos partían hacia el oeste, dejando atrás las aldeas cubiertas de niebla, las mujeres quedaban solas frente al mar. Algunas eran esposas, otras esclavas, pero todas compartían la misma incertidumbre.
No sabían si sus hombres regresarían. Para apaciguar la ira de las olas y pedir protección a Njord, dios del mar, realizaban un antiguo ritual que los sabios llamaban la Noche de las Esposas del Mar. En silencio, reunidas junto a la costa, encendían antorchas y dejaban flotar pequeñas figuras talladas en madera que representaban los cuerpos de sus maridos. Las más devotas sumergían las manos en el agua helada y pronunciaban plegarias al viento, ofreciendo parte de su aliento como símbolo de vida compartida. Sin embargo, con el tiempo, el ritual cambió. Los ancianos decían que para proteger a los guerreros, las mujeres debían donar su energía vital a los dioses, lo que derivó en ceremonias cada vez más intensas y malinterpretadas por los líderes locales. Lo que comenzó como una súplica de amor se convirtió en un acto de sacrificio espiritual, donde las esposas entregaban su fuerza para calmar el destino. El mar recibía sus oraciones y su sufrimiento. Las olas devolvían ecos de su devoción, recordando que en el mundo vikingo incluso el amor estaba hecho de renuncia y dolor. Entre los clanes del norte existían mujeres que no pertenecían ni al pueblo ni a los guerreros. Eran las volvas, sacerdotisas del fuego eterno, guardianas de los secretos que unían la vida y la muerte. Se decía que podían leer el destino en las llamas y comunicarse con los dioses durante los solsticios, cuando el mundo de los vivos y el de los espíritus se rozaban. En las noches más largas del invierno, ellas dirigían ceremonias en las que el fuego simbolizaba la pureza del alma y la fuerza de los antepasados. Cada chispa era vista como una promesa, cada sombra como un aviso. Las volvas vestían túnicas negras adornadas con huesos y amuletos, y su voz, grave y serena, imponía respeto incluso entre los jefes de guerra. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, su poder fue condenado como brujería. Las crónicas posteriores las retrataron como mujeres peligrosas, tentadoras, capaces de manipular la mente de los hombres. Algunas fueron perseguidas, otras ocultaron sus ritos bajo la apariencia de simples celebraciones del fuego, pero su legado sobrevivió. En cada llama que arde en las frías noches del norte, aún se siente la presencia de aquellas mujeres que desafiaron al tiempo y al miedo. El fuego eterno de las volvas sigue ardiendo, como una llama que ni la historia ni la religión pudieron apagar. En la cultura vikinga, los pactos más importantes no se sellaban con palabras, sino con sangre. Guerreros y líderes juraban lealtad en rituales donde el acero y el espíritu se mezclaban. Pero entre esos juramentos existía uno del que pocos cronistas se atrevieron a hablar: los votos de unión entre combatientes antes de una gran guerra. No eran simples alianzas, eran pactos de alma y cuerpo, símbolos de confianza absoluta. Antes de la batalla, los hombres se reunían en un círculo sagrado, cortaban la palma de su mano y dejaban que su sangre cayera sobre la tierra, mientras pronunciaban antiguas palabras de fraternidad eterna. Algunos creían que ese lazo debía ir más allá del combate, una entrega total que asegurara que, en el Valhalla, volverían a encontrarse como hermanos de espíritu. Los cronistas cristianos, incapaces de comprender el significado sagrado de estos rituales, los distorsionaron, llamándolos impuros o paganos. Pero en realidad, para los vikingos, esos juramentos eran la forma más alta de amor por la vida y por la muerte. Se trataba de vencer el miedo a desaparecer, de fundirse en un destino común. Cada gota de sangre caída era un voto de eternidad. En un mundo donde todo era efímero, el vínculo entre guerreros era la única promesa que los dioses no podían romper. Tras cada victoria, los vikingos ofrecían banquetes en honor a Odín, el dios que los observaba desde el Valhalla. Pero no todos esos festines eran de celebración, algunos eran de purificación. Cuando un clan había perdido demasiados hombres o cometido actos considerados impuros ante los dioses, debía realizar el llamado festín del cuervo. La ceremonia comenzaba al anochecer. En un gran salón iluminado por antorchas, los guerreros se sentaban en círculo mientras los skalds recitaban antiguos poemas sobre muerte y destino. En el centro, un gran cuenco de madera lleno de vino mezclado con hierbas amargas simbolizaba la sangre derramada en batalla. Cada participante debía beber de él y jurar que su valor sería recordado, incluso si el mundo olvidaba su nombre. Luego, un cuervo, el mensajero de Odín, era liberado. Si volaba hacia el norte, el clan era perdonado. Si volaba al sur, la deshonra permanecería. Muchos creían que, en realidad, el vuelo del cuervo dependía del viento, pero nadie se atrevía a dudar del juicio divino. Aquellas noches eran de silencio solemne, de redención y de miedo, porque, para los vikingos, el perdón no venía de los hombres, sino de los dioses, y los dioses siempre exigían un precio. Entre los pueblos del norte, el mar no era solo un camino, sino una deidad viva y caprichosa. Los vikingos lo llamaban Egir, señor de las profundidades, y creían que exigía ofrendas humanas para conceder un viaje seguro.
En las sagas más antiguas se habla de las llamadas esposas del mar, mujeres consagradas a los dioses oceánicos antes de que los barcos partieran a la guerra o a nuevas conquistas. Estas mujeres eran escogidas por su pureza, su linaje o su belleza, y participaban en ceremonias donde el agua y el fuego se mezclaban, símbolo de los dos mundos, la vida y la muerte. Se les bañaba en aceites aromáticos, se les cubría con telas azules y eran presentadas ante las olas bajo la mirada de sacerdotes y guerreros. Algunos relatos afirman que después del ritual desaparecían en la niebla, tomadas por el mar como ofrenda eterna. Otros dicen que simplemente eran aisladas, condenadas a una vida de servicio espiritual. Para los vikingos, estas esposas representaban la unión entre la humanidad y el océano que les daba poder, pero también recordaban el precio de desafiarlo. Cada marea, cada tormenta, podía ser el eco de una de ellas, recordando a los hombres que incluso el mar tenía memoria y sabía cobrar sus deudas. Cuando un vikingo sentía que su tiempo se acercaba, no temía a la muerte, sino al olvido. Creía que su alma debía cruzar los 9 mundos hasta llegar al Valhalla, donde Odín lo recibiría con un cuerno de hidromiel. Pero no todos eran dignos de esa gloria. Los ancianos del clan practicaban un rito secreto conocido como Bloodgildi, el pacto de sangre, reservado para los que habían vivido sin cobardía. En una noche sin luna, el guerrero era llevado a una colina frente al mar. Allí, rodeado por antorchas y cánticos, ofrecía sus armas a los dioses y pronunciaba su último juramento: que mi nombre no se apague mientras el fuego arda y el acero brille. Luego, el cuerpo era preparado con aceites, pieles y runas grabadas en los brazos, símbolos de fuerza y destino. A veces, su barco era encendido y empujado al mar, otras enterrado bajo piedras con su espada sobre el pecho. Los vikingos creían que las llamas no solo consumían el cuerpo, sino que liberaban el alma para el viaje final. Era una despedida sin lágrimas, un acto de desafío ante la eternidad, porque para ellos morir no era el final, sino el comienzo de la verdadera batalla.